Gracias, ya pasan de las 8:42 minutos, tiempo del centro del país. Gracias a Jesús Alonso con estos temas que siempre nos tiene para viajar y para relajarnos y para empezar a planear. Pues ya vienen las vacaciones, ya estamos terminando prácticamente el mes de octubre, viene diciembre. Este fin de semana es medio raro porque unos sí lo tomaron de fin de semana largo, otros nos quedamos aquí en la Ciudad de México. Pues bueno, ni modo, nos tocó trabajar hoy y a quien también le tocó trabajar es a Diego Díaz. Él es investigador del IMCO, del Instituto Mexicano de la Competitividad. ¿Y cómo estás, Diego? Muy buenos días. Hola, Jaime, muy buenos días. Qué gusto que estés con nosotros, qué gusto que seas solidario y que trabajes también los fines de semana. Eso es muy bueno. Gracias. Oye, Diego, el martes me parece, y dieron a conocer el estudio el índice de información presupuestal estatal 2016 elaborado por el IMCO. Híjole, a ver, primero, ¿qué se ve en este índice? ¿Qué es lo que vemos? ¿Cuál es la radiografía que se ve de las 32 entidades del país? Claro, mira, este índice en principio evalúa la calidad de la información presupuestal de las 32 entidades federativas del país a partir de 100 criterios. Básicamente evaluamos cómo y en qué gastan los gobiernos estatales, ¿no? Cómo nos regresan a la ciudadanía los ingresos que los gobiernos obtienen a partir de nuestros impuestos. Lo que observamos es que hay casos como los de Coahuila, Jalisco y Puebla que obtienen un 100% de cumplimiento, mientras que encontramos que 7 entidades federativas tienen cumplimientos reprobatorios. Uh-huh. Dentro de estas 7 entidades encontramos casos como la Ciudad de México y el Estado de México, que son precisamente los dos estados que tienen el mayor presupuesto del país. Oye, pues eso no es una buena noticia. Efectivamente, la transparencia presupuestal de estos dos estados en particular es reprobatoria. No nos dan a conocer información básica sobre los salarios y el número de burócratas, por ejemplo, que trabajan en estas administraciones, aspectos relevantes como la deuda pública, ¿no? A qué tasas de interés contratan, con qué instituciones bancarias. Temas también como accesibilidad, ¿qué tanto acceso tenemos nosotros como ciudadanos a estos dos documentos que son las leyes de ingresos y de los presupuestos de egresos? Temas también sensibles como cuánto destinan en 2016 a comunicación social, a ayudas y subsidios, etcétera. Es un catálogo bastante completo de 100 criterios que evalúa prácticamente toda la información que deberían de estar reportándonos a nosotros como ciudadanos, pues es nuestro dinero el que están gastando. Oye, me llama mucho la atención que en esta evaluación del 2016 salga encabezando la lista Coahuila, una de las entidades que pues desde hace algunos años se colocó en el tema a nivel nacional por el muy mal manejo de su deuda. Una deuda que creció muchísimo a lo largo de los últimos años, que de hecho hipotecó buena parte de lo que sucede en las decisiones presupuestales de aquella entidad. ¿Por qué ellos salen en primer lugar? Claro, mira, creo que a raíz de ese suceso, que fue el Moreirazo, el famoso Moreirazo, el mismo estado de Coahuila decidió hacer un ajuste estructural en la transparencia de sus finanzas públicas. Okay. Bueno, también es importante mencionar que como parte de este índice únicamente evaluamos lo que ellos dicen que van a gastar y no efectivamente cómo terminaron gastando. Uh-huh. En este caso puede que un estado nos diga a nosotros como ciudadanos al inicio del ejercicio fiscal que van a gastar, no sé, 50 mil pesos en deuda, 50 mil millones en deuda, y terminen gastando el doble o el triple. Eso ya obedece a otra parte del ciclo presupuestario que en este índice propiamente no se evalúa. Sin embargo, te adelanto que para el mes de febrero de 2017, en el IMCO vamos a presentar un índice en el que ya vamos a evaluar efectivamente cómo terminaron de gastar, cuánto nos dijeron que iban a gastar y cuánto terminaron gastando efectivamente. Oye, lo que sí es una tragedia. Y esto es como de hecho lo ve, no me acuerdo si que el propio Juan Pardinas lo comentaba, que los gobiernos son como los mis reyes. O sea, el gobierno federal es como el papá. Es como el que te da la tarjeta de crédito y órale, mijito, gástesela, como quiera. Es impresionante que los gobiernos estatales no recaudan, no saben recaudar o no quieren recaudar. Y bueno, además de eso, y lo gastan no saben mal gastar. Ajá. Exactamente. Creo que esa es la mayor indignación por parte de todos los mexicanos, porque además de que no recaudan y las... ¿Qué porcentaje hay? Ayúdanos a entender, porque es abrumador, ¿no? Del total de los ingresos estatales, más del 80%, el 82% proviene del gobierno federal y ellos solamente generan el 10% de sus ingresos a través principalmente de impuestos. Entonces no recaudan también mal al hacerlo a través de impuestos como por ejemplo el impuesto sobre la nómina, que es un impuesto que
pagan todos los mexicanos que tienen un empleo formal, que es un impuesto a la formalidad. Lo que hace es que... Entonces incentiva a generar empleos. Pues, exactamente, todo eso, ¿no? totalmente, y también desaprovechan sus facultades tributarias, y lo peor que es que no saben gastar. Ese es un tema que... El predial, bueno, ni hablamos. El predial, exactamente. Otros impuestos que no recaudan, por ejemplo, la tenencia, que es un impuesto bastante controversial, pero en IMCO creemos que es de los impuestos menos distorsionantes. Una de las propuestas es quitar el impuesto sobre la nómina que pagamos todos, que tiene un efecto perverso sobre la economía, sobre la generación de empleo, y tratar de buscar impuestos que son menos distorsionantes, ¿no? Tal vez no son populares y nunca lo van a ser, pero al final los impuestos son un mal necesario y hay impuestos que son peores que otros. Oye, estamos platicando con Diego Díaz, él es investigador del IMCO, del Instituto Mexicano de la Competitividad, este índice de información presupuestal 2016. Diego, pero los gobernadores, muchos gobernadores tomaron el tema, y ahorita que lo trajiste a la mesa, lo que tiene que ver con la tenencia como bandera política. ¿Hoy qué va a pasar? Totalmente. Mira, ahorita los estados están en un contexto en principio de austeridad, derivado de los recortes que ha planteado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En 2017 ha planteado que para su presupuesto se va a reducir en 90,000 millones de pesos el gasto que va hacia las entidades federativas. Uh-huh. Y en este contexto, precisamente, los estados tienen de tres. Una, endeudarse más, que no es la opción. Pues no. Definitivamente no es la opción. Y ahora con la nueva ley de disciplina financiera no van a poder, aunque quieran. Después la siguiente es recaudar mejor, que ahí todavía tienen un margen. Sí. Pero, digamos, la opción principal es gastar mejor. Y bueno, como comentas, este tema de los impuestos, los gobiernos estatales lo toman como efectivamente bandera política, puesto que el hecho de que la federación continuamente les esté transfiriendo recursos, pues simplemente los desincentiva a hacer un mejor uso de sus facultades tributarias y, por supuesto, de gastar mejor. Y además no son los malos de la película, porque a quién le gusta pagar impuestos, pues a muy pocos, y exacto, a quién le gusta cobrarlos, pues a muy pocos, y ellos se levantan como con la bandera de miren, lo logré. Exacto, pero al final eso termina repercutiendo sobre la calidad de los servicios que proveen y termina afectándolos en el sentido de que generan un balance presupuestario negativo, ¿no? Terminan gastando más de lo que generan y eso genera problemas como el sobreendeudamiento de los estados que hemos observado en los últimos años. Diego, estamos pues, prácticamente en la inercia de la discusión del presupuesto de ingresos, presupuesto de egresos de la Federación. Esta semana avanzó mucho en el Senado de la República. Tenemos hasta el 15 de noviembre para que todo quede listo para el 2017. Vienen cosas bien complicadas porque la plataforma de petróleo no nos da el precio del dólar, lo hemos visto como pues se ha incrementado y ha presionado nuestra moneda, el barril de petróleo baja, no hay tanto dinero. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Cuáles son las fórmulas que se tienen que hacer? ¿Cobrar más impuestos? Mira, yo creo que dadas los casos de corrupción que hemos visto, los casos que día a día observamos en las noticias de mal ejercicio de los recursos públicos, la principal alternativa y la principal opción, el ajuste estructural que deberían de implementar no solo los gobiernos estatales, sino también el gobierno federal, es gastar mejor. Te pongo un ejemplo. Mientras que en 2008 el gobierno federal comenzó a implementar el presupuesto basado en resultados, que es un mecanismo que garantiza que se presupueste con base en objetivos de política pública. Uh-huh. Lo que hemos observado es que 8 años después, los estados no han terminado de implementar esta metodología y solamente llevan un grado de avance del 73% en la implementación de un mecanismo que garantizaría que los estados gasten mejor. Un caso, por ejemplo, el de Baja California Sur, únicamente tiene un avance del 33%. Esto, digamos, nos habla de la poca disposición que tienen los gobiernos, a nivel estatal principalmente, para hacer un uso eficiente de los recursos públicos. Esa definitivamente tiene que ser la opción antes de recaudar más, porque por supuesto que como mexicanos no vamos a estar dispuestos a destinar una buena parte de nuestro salario. Pues sí, no, ni modo que nos digan, órale, paguen más para impuestos. Financiar casas, por ejemplo, del gobernador con licencia Javier Duarte, ¿no? Entonces, esa tiene que ser el ajuste principal y también buscar, adicionalmente, eliminar impuestos como el de la nómina que te comentaba, que afectan a la economía y buscar otro tipo de mecanismos para financiar esas
agujeros que se deriven de la eliminación de este impuesto, ¿no? Oye, me llama mucho la atención que en este índice Quintana Roo sale como una de las entidades, pues, o en los peores lugares, siendo una entidad, pues... es la puerta de entrada de la mayor cantidad de dólares que recibe este país por cuestiones de turismo. El turismo se coloca como en el segundo punto o tercer punto de ingreso de divisas. La península de Yucatán, en particular la Riviera Maya, en particular Quintana Roo, se coloca como uno de los generadores de divisas más importantes de este país, y que sea tan poco o tan opaco todo lo que sucede alrededor de sus políticas públicas. Así es. De hecho, el estado de Quintana Roo es el último lugar en este índice, con un cumplimiento de 48 de los 100 criterios evaluados, lo que nos dice un poco de nos habla un poco de la falta de seriedad que tiene este gobierno ante los ciudadanos, ¿no? Al final, este es un documento en el que deben reflejar qué es lo que quieren hacer con su administración, ¿no? ¿Qué van a hacer? ¿Cuánto le van a destinar a educación? ¿Cuánto a salud? ¿Cuánto a seguridad pública? Y el hecho de que un estado tenga tan bajos niveles de cumplimiento nos dice que este estado tiene toma con una falta de seriedad el darnos a conocer realmente qué va a hacer con nuestros impuestos. Uh-huh. Es una pena que estados como Quintana Roo, que estados como Michoacán, como Zacatecas, que ocupan los últimos lugares en este índice, uh-huh, no asuman el presupuesto de egresos como un documento, más que un documento técnico, como un documento ciudadano. Debe ser un documento ciudadano, debe contener un elemento discursivo en el que nos digan qué van a hacer con nuestros impuestos, ¿no? Uh-huh. En qué van a gastar, cómo lo van a gastar y sobre todo para qué lo van a gastar, ¿no? Oye, también llama la atención que hay entidades, tampoco todo está tan malo, ¿no? Hay entidades que han avanzado y han avanzado bien. Ahí, ¿cuáles son las que tú catalogarías como que han hecho la tarea? Mira, el estado que más avanzó fue Chihuahua, que avanzó 13 posiciones. Uh-huh. Esto obedece también a que han buscado mejorar la transparencia de la entidad. También observamos el estado de Guerrero. También, ¿no? Claro que pasa de la posición 28 a la 20, sigue a media tabla, pero avanza 8 posiciones. Esto porque mejoró en 8 criterios que no reportaba el año pasado y este año sí lo hace. Lo mismo Baja California Sur, que subió 5 lugares de la posición 21 a la 16. ¿No? Entonces hay casos que avanzaron. Sin embargo, también algo que nos llama mucho la atención en IMCO, y en particular para este índice, es el caso de Sonora. El caso de Sonora, entre el año pasado a dejó de reportar 30 criterios. Es decir, dejó de reportar cuánto le va a gastar en pensiones, cuánto va a destinar a los municipios de la entidad, cuánto va a destinar a la misma Auditoría Superior del Estado, ¿no? Y eso está grave. Exactamente. Esto seguramente obedece al cambio de gobierno. Uh-huh. Y nos habla, que llegó, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Y nos habla precisamente de esta falta de institucionalización de información básica que debemos de conocer todos los ciudadanos. Oye, también hay buenas y malas prácticas. Veo que también hay estados como Jalisco, como Yucatán, el propio Chiapas, que libera la información de fideicomisos. O sea, hay entidades que le están entendiendo a todo esto, ¿no? Exacto. De hecho, las buenas prácticas obedecen a información que no se evalúa propiamente en este índice, pero que los mismos estados... Pero que van en el sentido correcto. Exacto. Los mismos estados de forma proactiva uh-huh. deciden generar más información para los ciudadanos. Ah, mira. En cambio, tenemos también malas prácticas. Por ejemplo, el caso de Tabasco tiene un documento su presupuesto de egresos es de más de 2,000 páginas, todas en un formato ilegible. Es decir, realmente, exactamente, como ciudadanos no podemos, conocer las cifras, realmente no podemos saber qué está diciendo el presupuesto, entre otras, ¿no? Por ejemplo, el caso de Quintana Roo, ajá, que su periódico oficial no está disponible en formato electrónico. Uno, como ciudadano, para acceder al presupuesto de egresos, tiene que pagar 110 pesos y hacer una serie de trámites para poder conocer este documento, que, como te comento, es un documento en principio ciudadano. Te la ponen bien difícil. Oye, Diego Díaz, investigador del IMCO, Índice de Información Presupuestal Estatal. Qué interesante. Muchas gracias por estar con nosotros este fin de semana. No, a ti, Jaime, por la invitación. En verdad, qué interesante. Y bueno, pues nosotros como ciudadanos hay que exigir a nuestros gobernantes que gasten y que gasten bien, ya lo vio. Y nosotros también, pues es nuestra obligación pagar impuestos. Gracias, Diego. Nos despedimos de la radio. Continuamos